es uno de los procesos más fascinantes y complejos del cerebro humano. Nos permite comunicar ideas, expresar emociones y construir relaciones. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona este proceso en nuestro cerebro? ¿Cuando hablas, cuando escuchas o cuando lees? Hoy, con la ayuda de Panchito y la atractiva maqueta que hicimos de su cerebro, exploraremos el proceso neurofisiológico del lenguaje y las principales regiones involucradas en esta increíble habilidad. El lenguaje no ocurre de manera mágica, sino gracias a una red compleja de áreas cerebrales que trabajan en equipo y en forma altamente sincronizada. El lenguaje se encuentra normalmente lateralizado en el hemisferio izquierdo. Sin embargo, el hemisferio derecho participa con el reconocimiento de la emoción, en el tono de voz, la prosodia y el ritmo del lenguaje. Las dos regiones principales involucradas son el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca está situada en el lóbulo frontal. Es responsable de la producción y expresión del lenguaje. El área de Wernicke en el lóbulo temporal es la encargada del procesamiento y comprensión del lenguaje. El área de Broca se activa al hablar o escribir, mientras que el área de Wernicke se ilumina cuando entendemos palabras o frases. La ínsula que se encuentra en ambos hemisferios dentro de la fisura lateral que separa las cortezas temporal y parietal inferior, desempeña un papel de coordinación en la interconexión de estos dos sistemas cerebrales del lenguaje, léxico-semántico y gramatical. Hay otras estructuras también, como el giro angular y el giro supramarginal, que ayudan a integrar la información visual y auditiva, y son esenciales para leer y escribir. El giro angular se encuentra en el lóbulo parietal del cerebro, específicamente en la parte posterior del giro supramarginal, alrededor de la región donde el lóbulo parietal se conecta con el lóbulo occipital y el temporal. Está localizado justo por encima del surco temporal superior y cerca de la unión entre los lóbulos parietal y occipital. Esta área forma parte de la corteza asociativa y desempeña un papel clave en las funciones cognitivas, como la comprensión del lenguaje, la lectura, la escritura, el razonamiento matemático y la integración de la información visual, auditiva y sensorial. Todo comienza cuando escuchamos palabras o leemos un texto. El sonido del lenguaje es procesado en el lóbulo temporal, específicamente en el área de Wernicke, que está aquí, en la parte posterior del giro temporal superior. Esta región es fundamental para la comprensión del lenguaje. Convierte los sonidos en significado. Ahora bien, si estás leyendo, la información primero llega a la corteza visual primaria del cerebro, en el lóbulo occipital. Desde aquí, las palabras escritas son enviadas a la circunvolución angular, ubicada en el lóbulo parietal, que interpreta los símbolos visuales como palabras con sentido. Una vez que entendemos el lenguaje, es hora de producirlo. Esto ocurre principalmente en el área de Broca, que trabaja en conjunto con la corteza motora primaria que se encuentra aquí, en el giro frontal inferior del lóbulo frontal. Esta área es responsable de planificar los movimientos necesarios para articular palabras significativas y ordena a la corteza motora somática que los lleve a cabo. La corteza motora somática es la responsable de mover los músculos estriados somáticos involucrados en la producción del habla. La información de las palabras pronunciadas alcanza primero la corteza auditiva y luego la corteza del procesamiento del habla o el área de Wernicke. Pero, ¿cómo se conectan las áreas de comprensión y producción del lenguaje?
Eso lo hace el fascículo arqueado, un conjunto de fibras que une el área de Wernicke con el área de Broca. Gracias a esta conexión, puedes escuchar una palabra, entenderla y repetirla de forma fluida. Como lo he mencionado con anterioridad, el lenguaje no es un proceso aislado. Es el resultado de una red compleja de regiones cerebrales que trabajan en conjunto. Ahora bien, cuando algo interfiere en este complejo proceso, pueden surgir alteraciones del lenguaje como afasias, que son dificultades para comprender o producir el lenguaje debido a daños en el cerebro. Trastornos del desarrollo del lenguaje, que afectan la capacidad de los niños para aprender a hablar o entender. Por ejemplo, si el área de Broca se ve afectada, se produce una afasia de Broca, caracterizada por dificultad para hablar, aunque la comprensión suele estar intacta. Si el daño ocurre en el área de Wernicke, la persona puede tener una afasia de Wernicke, hablando con fluidez, pero sin sentido. Estas condiciones destacan lo intricado, delicado y esencial que es el sistema de lenguaje en nuestro cerebro para la comunicación humana. Finalmente, es importante entender que el lenguaje es mucho más que palabras. Es el resultado de un intricado trabajo entre distintas áreas del cerebro, nervios y músculos. Es una de las capacidades más complejas y maravillosas del ser humano, y su comprensión nos permite valorar aún más la increíble maquinaria que es nuestro cerebro. Es un testimonio de lo asombroso que es el ser humano. Ya sea al hablar, leer o escribir, nuestro cerebro está constantemente trabajando para que podamos conectarnos con los demás. Ahora que sabes cómo funciona, puedes compartir este conocimiento con otros. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Cuidar y entender este proceso nos permite valorar aún más nuestra capacidad de comunicarnos. El lenguaje es un milagro neurofisiológico.